Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de los complementos de la oración. La oración son enunciados que tienen al menos una forma verbal, es decir, al menos un verbo. Por ejemplo, se sintió terriblemente solo. En este caso, sintió corresponde al verbo. Partes de la oración. El sujeto es una frase o sintagma nominal que nombra a la persona, animal o cosa de quien decimos algo en la oración. Ejemplo, Vivianita lee su libro. En este caso el sujeto es Vivianita. El viejo molino ha sido abandonado. El viejo molino corresponde al sujeto. A lo lejos los borriquillos van cargados de sacos. En este caso el sujeto son los borriquillos. ¿Cómo reconocer el sujeto? Les tengo 3 pasos que nos ayudarán a reconocer el sujeto. Primero, se identifica el verbo conjugado en la oración. Segundo, se hace la pregunta ¿quién? Y tercero, la respuesta a la pregunta ¿quién? Constituye el sujeto de la oración. Veamos el siguiente ejemplo. El viejo molinero pasa muchas veces con su burro cargado de sacos de harina. Entonces, primero debemos identificar el verbo. ¿Cuál es? Exactamente, pasa. Segundo, hagamos la pregunta, ¿quién pasa? Ahora sí vamos a descubrir quién es el sujeto. Pensemos, ¿quién pasa? Muy bien, el viejo molinero. El núcleo del sujeto. Este es un sustantivo o una palabra que cumple función de sustantivo, como un adjetivo o un verbo, y puede estar acompañado de otras palabras denominadas modificadores. Por ejemplo, en la oración los habitantes del pueblo corren a la casa del viejo molinero, tenemos que el sujeto son los habitantes del pueblo. ¿Cuál es el núcleo? Habitantes, que corresponde al sustantivo. ¿Y cuáles son los modificadores? Las palabras restantes, los y del pueblo. Otra parte de la oración es el predicado, que es aquello que se dice o se predica del sujeto. Para identificarlo, podemos hacer la pregunta ¿qué se dice del sujeto? Entonces tenemos el ejemplo. El viejo molinero llora por su pobre molino como por un amigo feliz. Entonces, identifiquemos primero el sujeto. En este caso es el viejo molinero. ¿Qué se dice de ese viejo molinero? Que llora por su pobre molino como por un amigo feliz. Entonces, a partir del verbo llora hasta feliz es el predicado. El núcleo del predicado es un verbo conjugado y puede estar acompañado o no de otras palabras llamadas complementos. En este ejemplo, Vivianita reveló el secreto del viejo molinero a sus amigos. Pensemos cuál es el verbo. Exactamente, el predicado es reveló el secreto del viejo molinero a sus amigos. El núcleo es el verbo reveló y los complementos del viejo molinero a sus amigos. El segundo tema a tratar son las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma distribuidas por sus clases. Estas son sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. Los sustantivos son aquellos nombres con los que denominamos las cosas, las personas, los animales, las ciudades, entre otros. Pueden ser comunes cuando se designan a todos los seres de una misma clase, por ejemplo, ciudad, río, alumno, o sustantivos propios, cuando se identifica e individualiza a un ser determinado para diferenciar de otros de su misma clase, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, Antonio, entre otros. Pueden ser concretos y abstractos. Cuando hablamos de un sustantivo concreto, designamos a los seres que pueden percibirse por los sentidos, por ejemplo, una casa, un árbol, un avión. En cuanto a los sustantivos abstractos, designamos
los conceptos que solo son percibidos por la mente en forma de ideas, por ejemplo, el amor, el temor, la tranquilidad. En cuanto a los sustantivos individuales, designan una sola cosa en particular, aunque a veces pueden existir una pluralidad, por ejemplo, abeja. En cambio, los sustantivos colectivos designan en singular a un conjunto de seres contables semejantes, por ejemplo, enjambre, el conjunto de abejas. En cuanto a los sustantivos contables e incontables, tenemos que los contables son aquellos que se designan mediante seres o realidades que se pueden contar, por ejemplo, las personas, los objetos, niños, libros, bolígrafos, todo esto se puede contar. En cuanto a los sustantivos incontables, son aquellas realidades que no se pueden contar, aunque sí se pueden medir o pesar. Por ejemplo, la leche. No podemos contar la leche, pero sí la podemos medir. El adjetivo son palabras que describen cualidades o propiedades de los seres y las cosas. Por ejemplo, pantalones sucios nos está dando una cualidad a esos pantalones, es decir, que están sucios. Cuando un adjetivo va acompañado de un sustantivo se pueden identificar dos valores, el adjetivo especificativo y el adjetivo explicativo. Cuando se habla del adjetivo especificativo, señala una cualidad de un ser u objeto que sirve para distinguir dentro de un conjunto al que pertenece. Por ejemplo, en el abrigo gris es el mío, el adjetivo gris señala una cualidad que distingue un abrigo concreto de entre el conjunto de otros posibles abrigos. Es decir, el adjetivo gris tiene valor especificativo, pues especifica que el abrigo se trata y es el que es de color gris y no otro abrigo. En cuanto al adjetivo explicativo, señala una cualidad de un ser u objeto sin pretender distinguirlos de entre otros seres u objetos a los que pueda aludir el sustantivo. Por ejemplo, en la suave brisa, el adjetivo suave no distingue una brisa de otra, sino que explica cómo es la brisa poniendo de relieve una cualidad suya. Toda brisa es suave. El adjetivo empleado de este modo se llama específico. Entonces, tenemos el adjetivo especificativo, como su nombre lo indica, nos especifica algo, ¿sí? Y el explicativo, valga la redundancia, nos explica ese sustantivo. También los adjetivos pueden ser categorizados según su grado. Entonces tenemos los adjetivos positivos. Este adjetivo se presenta sin modificar su significado, simplemente expresa la posesión de una cualidad. Por ejemplo, cuando decimos que un niño es simpático, pues un niño es alegre. En cuanto al adjetivo comparativo, se expresa la intensidad mediante la comparación de la cualidad con la de otro elemento, es decir, se hace una comparación entre dos o más elementos. Por ejemplo, estoy más contento que tú, estoy tan contento como tú o estoy menos contento como tú. En cuanto al adjetivo superlativo, se expresa la cualidad del adjetivo en su grado más alto, independientemente de otros elementos. Se puede expresar de dos maneras, mediante adverbios que modifican al adjetivo, como muy, extremadamente, sumamente. Por ejemplo, es muy simpático. O mediante los sufijos ísimo y menos frecuente érrimo. Por ejemplo, ese pastel está buenísimo. En cuanto al superlativo relativo, un elemento de un grupo se distingue de los demás por poseer en mayor grado una cualidad. Se constituye con el adjetivo en grado comparativo de superioridad o de inferioridad, procediendo del artículo determinado y seguido de un complemento en
encabezado por la preposición de, el más sensible de los amigos, por ejemplo, o el menos rápido de la clase. El determinante son aquellas palabras que presentan al sustantivo y precisan su significado. Por ejemplo, en esa calle, esa corresponde al determinante. Nos están indicando cuál es la calle que debemos recorrer o cuál es la calle que nos hace mención. Los determinantes son palabras variables, como el sustantivo y el adjetivo, admiten por lo general morfemas reflexivos de género y número. Los determinantes se clasifican en artículos. Estos señalan si el sustantivo al que pertenece es una realidad conocida o desconocida. Estos artículos pueden ser artículos determinados que nos presentan nombres ya conocidos por los interlocutores o que han aparecido con anterioridad en el discurso, por ejemplo, el, la, los, las. Por ejemplo, el perro, la casa, entre otros. Y están los artículos indeterminados, que presentan nombres desconocidos por los interlocutores o que aparecen por primera vez en el discurso. Estos pueden ser un, una, unos, uno. Por ejemplo, un paisaje. Cuando están hablando de cualquier paisaje, también están los demostrativos, que sitúan los objetos y los seres a los que se refiere en el espacio o en el tiempo en relación con el hablante. Por ejemplo, cuando es cercanía podemos utilizar este, esta, esto. Por ejemplo, este lápiz. Cuando es una distancia media utilizamos ese, esa, ese. Por ejemplo, ese zapato. Y cuando ya es una lejanía utilizamos aquel, aquel río. También tenemos los determinantes posesivos, que nos señalan una relación de posesión o pertenencia entre el objeto al que se refiere y las personas gramaticales. Además varían según el género, el número y la persona. Por ejemplo, cuando es un poseedor puede utilizar mi, mío, mía, mías, tuyo, tuya, tuyas, sus, suyos, suya, suyos, suyas. Por ejemplo, mi casa, tu casa, su casa. A pesar de que son tres personas diferentes, yo le estoy dando la posición a cada una de esas personas. Cuando son varios poseedores podemos utilizar nuestro, nuestra, nuestros, nuestros, suyo, suya, suya, sus colores, nuestra amistad. En cuanto a los determinantes numerales, nos expresan una cantidad precisa de aquello a lo que se refiere. Se pueden distinguir los siguientes tipos. Cardinales, cuando nos especifican el número, por ejemplo 1, 2, 3. Los ordinales, que señalan el orden en el que se sitúa el ser u objeto designado, por ejemplo primero, segundo, tercero. Multiplicativos, que nos indican la cantidad multiplicidad de seres u objetos señalados, por ejemplo doble, triple, cuádruple. Y los numerales partitivos o fraccionarios, que nos señalan las partes en las que se dividen todos. Por ejemplo, medio, tercio y cuarto. Entonces regálame un medio de pizza. Los determinantes indefinidos se refieren a los seres u objetos de manera vaga e imprecisa. No informan de su identidad y cuando indican cantidad lo hacen sin precisión. Los indefinidos son bastante numerosos y suelen marcar el género y el número, pero los hay que solo varían de género o solo de número e incluso algunos son invariables. Por ejemplo, cuando varían tenemos los ejemplos de un, uno, algún, alguno, otro, otra, mucho, mucha, poco, poca, demasiado, demasiada, todo, todas, tanto, tanta, cierto, cierto.
Los ejemplos sin variación tenemos bastante, cualquiera, cualesquiera, quien quiera, quienes quieran. Sin una variación del número tenemos como ejemplos varios, ningún, ninguno, ninguna, sendos, ambos, e invariables, cada y demás. En cuanto a los determinantes interrogativos, preceden al nombre preguntando por algo concreto. Son, por ejemplo, qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Por ejemplo, ¿qué clase de casa encontraría? Y los determinantes exclamativos, que preceden al nombre cuantificando su número o su intensidad significativa. Son qué, cuántas, cuántas, cuántos, cuántos. Por ejemplo, ¿qué novia más guapa tiene? El pronombre es una clase de palabra que puede sustituir a un sintagma nominal, es decir, puede referirse a la misma realidad que un nombre y desempeñar las mismas funciones que este. Por ejemplo, Diego soltó el fiador de la capa. Y en este caso, Diego corresponde a la persona. Para yo sustituir esa persona, Diego, por un pronombre, podría colocar él soltó el fiador, que me está haciendo referencia a Diego. Sin embargo, los pronombres neutros, como por ejemplo lo, ello, esto, eso, aquello, también pueden sustituir a una oración. Ahora, los pronombres pueden clasificarse en personales, que son aquellos que nos señalan a las personas que participan directamente en el diálogo. Por ejemplo, yo, tú, él. Y también a las personas que no intervienen directamente, como por ejemplo ella, ellos. Los pronombres personales se diferencian o se clasifican en personas y números. Tenemos primera, segunda y tercera persona, tanto el singular como el plural. Recordemos que el singular nos indica una sola persona y plural varias personas. Entonces tenemos los pronombres personales singulares, yo, tú, él, ella, ellos, y los pronombres personales plurales, nosotros, ustedes, ellos. También tenemos los pronombres demostrativos, que sustituyen a una oración o señalan algo desconocido. Por ejemplo, esto, eso, aquello. En cuanto a los pronombres posesivos, adquieren un significado neutro. Entre ellos tenemos lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro. En cuanto a los pronombres indefinidos, tenemos como ejemplo nadie, alguien, quien quiera, uno, algo, nada. En cuanto a los pronombres numerales, tenemos los siguientes: primero, segundo, tercero. Los pronombres interrogativos y exclamativos tenemos como ejemplo quién, quiénes, cuál, cuáles. Continuando con la clasificación, tenemos los pronombres relativos, que nos sustituyen a un sintagma nominal anterior llamado antecedente. Las formas más comunes que tenemos son, por ejemplo, que, el cual, la cual, los cuales, las cuales. Estos pronombres sustituyen un antecedente de persona, animal o cosa. Por ejemplo, la casa que me compré en Alicante. También tenemos quién, quiénes, que es un pronombre que sustituye a un sintagma nominal de persona. Por ejemplo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Por ejemplo, todos cuantos vengan serán bien recibidos. Los verbos son palabras variables que por su significado indican acción, proceso o estado. Por ejemplo,
María sube a su casa. En este caso la acción es subir. El verbo está conjugado, por tanto es sube. Ahora bien, morfológicamente los verbos constituyen una clase de palabras de gran variación formal, ya que transmiten diversas informaciones gramaticales. Número, persona, tiempo y modo. Cuando hablamos del número, hacemos referencias al plural y singular. Cuando hablamos de persona, hacemos referencia a primera, segunda o tercera persona. Cuando hablamos del tiempo verbal, nos indica que la acción se expresa en pasado, presente o futuro. Y en cuanto al modo de los verbos, nos informa sobre la actitud del hablante ante lo que se dice. Hay tres formas de modo verbal, como lo es: modo indicativo, que nos muestra lo que el hablante nos enuncia, que es una acción verbal real, como por ejemplo, yo como todas las mañanas. En cuanto al modo imperativo, nos indica que el hablante nos está enunciando una orden, un mandato o un ruego. Por ejemplo, ven aquí. Y el modo subjuntivo, que nos muestra al hablante enunciando la acción verbal como una acción deseable o dudosa. Por ejemplo, tal vez llueva hoy o quizá venga. Los adverbios designan circunstancias relacionadas con lo que expresan el verbo, el adjetivo o el adverbio al que están modificando. Dichas circunstancias pueden ser diversas, de ahí que los adverbios se clasifiquen según su significado en diferentes grupos. Como lo podemos observar en la siguiente tabla, tenemos los adverbios de lugar, aquí, ahí, allí, allá, cerca, lejos, etc. De tiempo, ayer, hoy, mañana, ahora. Los adverbios de modo, así, bien, mal, despacio. Los adverbios de cantidad, muy, mucho, poco, menos. Los adverbios de afirmación, sí, también, así mismo. Los adverbios de negación, no, tampoco, nunca, jamás. Los adverbios de deseo, ojalá. Y los adverbios de duda, quizá, acaso, probablemente. Las preposiciones son palabras invariables, no pueden llevar morfemas flexibles de género ni de número. Asimismo, son morfemas gramaticales independientes, pues tienen solo significado gramatical y su función es simplemente la de subordinar unas unidades a otras. Por ejemplo, se ha roto el cristal de la ventana. La preposición es de y nos marca la subordinación que une la ventana a la palabra cristal. Estas preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Las conjunciones son morfemas gramaticales independientes invariables, es decir, no poseen ningún significado léxico ni tampoco marcan género ni número. Estas conjunciones desempeñan la función de relacionar unidades lingüísticas tanto mediante coordinación como mediante subordinación y solo aportan un significado gramatical, expresan el sentido de la relación que mantienen los elementos. Por ejemplo, se ha ido porque estaba enfadado. En este caso la conjunción es porque y nos señala que estaba enfadado. Esta es la causa del por qué esta persona se ha ido. Estas conjunciones pueden ser coordinantes y subordinantes. Las coordinantes pueden ser a su vez copulativas, adversativas, disyuntivas y distributivas. Y las subordinantes pueden ser causales, condicionales, comparativas, concesivas, consecutivas,
finales y temporales.